Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Son las 2:25 de la tarde y hoy es 12 de octubre del 2022. Estamos en la conmemoración del Día de la Lucha Indígena, más de 500 años desde la invasión española que significó una masacre, la pérdida de muchas familias, de muchos pueblos indígenas, el etnocidio cultural, el etnocidio lingüístico, pero bueno. Los sobrevivientes continúan resistiendo y están en territorio, pero también están aquí en contexto de ciudad. Por eso vamos a hablar con uno de nuestros invitados en esta tarde de hoy, en este programa especial. Es de Suba, del Cabildo Indígena Muisca de Suba, y hace parte de la Guardia Indígena. Es Alejandro Zamaca y está con nosotros en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Así que, Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido a esta maloca de comunicación propia. Toda para todos, Chuamzone, Chihitka Alejandro Zamacagüe, Engachazúa Muisca Cuecagüe. Una buena tarde para todos. Mi nombre es Alejandro Zamacá, nativo del territorio de Suazoy, y agradeciendo a los elementales y a la Laguna Sagrada de Tibabuyes esta invitación. Bueno, Alejandro, cuéntenos un poco sobre usted cuántos años tiene. Es un hombre indígena bastante joven. Yo tengo 29 años. Cuéntenos cuáles son esas historias que han logrado salvar esa tradición oral que se ha logrado salvar alrededor de la historia de lucha de la resistencia indígena, en especial del pueblo muisca aquí en Bogotá. Bueno, claro que sí, pues tenemos una variedad pues de historias muy cercanas a nuestra ley de origen, a nuestro derecho mayor, que es sobre la Laguna Sagrada de Tibabuyes, mal llamada Juan Amarillo, que pues en este momento incluso estamos en una batalla por la pervivencia de nuestra Chucua Sagrada. Chucua en Muiscún significa laguna, el vientre de la madre, sí. Y en esta laguna existe pues el mito de la serpiente dorada, de la Muitzoye, que es pues esta leyenda de esta gran laguna que pues cuando el sol cae se vuelve dorada, y es donde nuestros ancestros, nuestros abuelos cultivaban, pero también pescaban. Sí, es la laguna de la vida, la laguna de nuestro nacimiento y de nuestra muerte también, donde vamos a volver al origen, a volver a esa gran Itzaguaya que pertenecemos. ¿Usted puede explicarnos un poco sobre el contexto de un cabildo indígena en la ciudad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con personas del territorio, de pronto saber cómo es la dinámica de las comunidades en los resguardos, pero qué pasa cuando un cabildo está en contexto de ciudad y qué pasa cuando los integrantes del cabildo nacen en la ciudad y no en territorio aquí en las localidades en donde el pues se ha permeado completamente por el mundo occidental, pues todos los modos de vida. Bueno, yo quisiera de pronto primero pues dar una claridad, y es que nosotros, nuestras familias, nuestros abuelos, nosotros no nacimos en la ciudad viene a nosotros. Suba, que en Miscobún, su nombre original en Chipcha viene de la palabra Subaca, que para nosotros es la quinoa, ¿sí? El alimento de aquí, del espacio, el lugar donde se cultivaba, Suba era el lugar donde se cultivaba más. A nosotros nos llega a la ciudad, primero con los españoles, cuando llegaron por primera vez, llegaron desde Santa Marta, duraron un año caminando y llegaron aquí a Muiquica, y llegaron, según los relatos, precisamente llegan aquí a Suba, llegan aquí a los cerros de Suba, que observan pues absolutamente todo. La ciudad nos llega a nosotros y es bien complejo porque hay un total desconocimiento a la comunidad, y nos ingresan esas dinámicas urbanas, comienzan a primero pues disuelven el resguardo,
en 1889, que disuelven el resguardo Muisca de Suba y comienzan a desconocer a nuestros abuelos, comienzan pues con ese mal caminar, con la enfermedad que es el alcohol, a comenzar a inyectar ese veneno a nuestros abuelos, y así comienzan nuestros abuelos a entregar las tierras. Entonces comienzan a llegar después pues personas, colonos de otras regiones también, y comienza totalmente pues a desdibujarse. Sin embargo, pues nosotros actualmente la comunidad muisca de Suba, la gran mayoría, viven en el Rincón, que casualmente se llama Rincón porque allá fue donde arrinconaron a los indios, sí, según los historiadores, ese rincón de los indios, y aún sigue el 80% de la comunidad, y pervivimos en cuadras enteras. Yo te cuento, en este momento yo vivo en una cuadra familiar, somos 12 casas, son las herencias de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿sí? Que pudimos pues resguardar y resguardamos aún, vivimos en cuadras, vivimos en barrios enteros aún. Hay zonas que son netamente familiares. En este barrio, yo vivo acá en un barrio en la localidad de Suba, el antiguo Camellón Las Flores, ahora llamado Java Segundo Sector. Vivimos entre Yopazás, entre Nivias, porque nosotros pervivimos pues, por apellidos, también nos reconocemos aquí, que fue como la forma de los españoles nos fueron dividiendo, pero también nos fueron perfilando, por así decirlo, por nuestras capacidades. Bien, gracias Alejandro por ese contexto muy importante y rescatar eso que usted acaba de decir de que nosotros no fuimos a la ciudad, sino que la ciudad fue la que llegó, la ciudad fue la que vino como a irrumpir en esa en la cotidianidad, en la vida propia, ¿cierto? ¿Usted puede contarnos un poco de cómo se puede rescatar la cultura y cómo es la dinámica entonces de vida allí en el barrio Rincón? ¿Cómo se hace para poder rescatar los modos de vida del pueblo muisca? Bueno, pues es muy interesante porque nosotros en este momento acá en la localidad de Suba llevamos un proceso de liberación de la madre tierra urbana. Y en este momento tenemos una montaña, que es una montaña sagrada, era el antiguo cementerio de Suba, de los abuelos, de nuestros ancestros, y hay un proceso ya de 7 años en los cuales ya nos hemos tomado esta montaña, y actualmente tenemos nuestro propio Cosmoy, ahí en Gobernador Jason Fabián Treviño Caviativa, creó el Cosmoy, un lugar sagrado para nosotros de encuentro, de palabreo, y resguardamos esa montaña. Esta montaña está en proceso de liberación, ahí estamos, sembramos ahí la comunidad de Rincón, aunque en el Rincón de Suba es un espacio ya urbanizado, la comunidad tiene dinámicas aún de fiesta. Ayer, el domingo estuvimos de Viejote. El Viejote para nosotros es el encuentro, la alegría, la fiesta, ¿sí? Y en ese Viejote, mientras escuchamos la muiscarranga, la carranga, pues ahí pervivimos en esa fiesta, en alegría, en armonía, sin pelear, disfrutando la juventud y los abuelos, juntos de la mano caminando y aprendiendo, hablando, preguntando cómo era el territorio, tomando facua, que se llaman pues aquí chicha, pero facua, tomando también aguardiente muisca y celebrando, ¿sí? Entonces, realmente los espacios ahorita actualmente, aunque en el barrios populares, en el barrio de Rincón, la comunidad existe, lo que hacemos para volver a ese origen, para volver a esos inicios, es en este momento tomando la montaña de Suba, ¿sí? El Cerro Santuario, y otros espacios que también estamos comenzando el proceso de liberación para poder volver a sembrar. ¿A sembrar qué? Nuestras plantas originarias, a volver a hacer la comida originaria, a palabrear con los abuelos alrededor del fuego. Creo que eso es importante. También con la medicina, nos acercamos mucho a la medicina, a nuestra propia medicina, que es la osca, que es el tabaco, ¿sí? Que es nuestra planta también, y con las otras plantas también, que es el tijiquí, como el mal llamado borrachero. Los abuelos han comenzado a experimentar y a volver a ese origen, y nosotros los jóvenes pues acompañarlos desde la Guardia Muisca de Suba a ese caminar, a defender el humedal Tibabuyes, que es nuestra laguna sagrada también, donde los abuelos han vuelto otra vez, donde estamos sembrando, donde estamos en una guerra, y hay que decirlo, contra el distrito, contra el cemento, porque nuestro enemigo es el cemento, la retroexcavadora, que trata de dañar nuestras lagunas sagradas, nuestros cerros sagrados, a los abuelos, que son los árboles. Entonces estamos en este contexto, un contexto netamente de confrontación contra el capital,
pero también con nosotros mismos de volver al origen, volver otra vez a lo que es a tejer, a tomar facua, a palabrear, incluso nuestra lengua. Actualmente estamos en proceso ya de rehabilitación de nuestra lengua, porque esto es muy común, una lengua latente y está viva y estamos ahí, la juventud, estamos ahí rescatando nuevamente nuestra lengua materna. Bien, excelente. Usted ha hablado un poco sobre, bueno, esto ha sido como una línea de tiempo, ¿no? Entonces los ancestros tuvieron que enfrentarse al momento en el que disuelven, en el que arrancan violentamente el resguardo indígena de Suba. Esto en cuanto a la invasión española y el tema de los colonialismos y la manera en la que se ha atacado sistemáticamente, históricamente la cultura indígena, pero usted menciona algo muy importante que es como la invasión en este momento que se está viviendo, pero por parte de las políticas públicas que tienen dirigentes como por ejemplo Claudia López, ¿cierto? Entonces cuéntenos un poco sobre ustedes están en este proceso de volver a sembrar, de la liberación de la madre tierra allí en la montaña, en donde pues están volviendo a la creación de las chagras, ¿cierto? De las plantas sagradas, de poder tener de una u otra forma esa soberanía alimentaria. Pero el humedal Tibauyes, mal llamado como usted nos contaba al principio, Juan Amarillo, ha venido en un proceso en donde incluso el año pasado la primera línea entró como a defender esa parte del medio ambiente, esta parte de la madre tierra allí en Suba. Cuéntenos más sobre esas dificultades y la manera en la que ahora, después entre comillas, haber superado la invasión española, ahora viene esta invasión, pero por parte de las personas que administran nuestros territorios desde el mundo occidental. Sí, claro, yo creo que es importante dar eso porque pues, yo soy abogado, yo soy neque también del territorio, guardián, y me tocó estudiar Derecho también para poder defender la Itzaguaya desde la concepción de ellos, pero también desde nuestra ley de origen, creo que eso es importante. Llevamos 3 años defendiendo la Chocó de Tibauyes, donde el señor Enrique Peñalosa con los parques lineales, el proyecto Parques Lineales, de inyectar cemento a los humedales, a las chuccuas sagradas, que era la gran chuccua, ¿sí? Y así pues cuando llegó la gentrificación, llegó todo el cemento, pues comenzaron a dividir los humedales en Bogotá, ¿sí? Y este señor, ya teniendo todo ese tema, lo que hace es inyectarle cemento. Llevamos 3 años, actualmente tenemos detenidas las obras, duramos 9 meses viviendo en el humedal Tibauyes, 9 meses que tuvimos curiosamente 9 meses que es la gestación de una vida en nuestra chuccua sagrada. Estuvimos allá perviviendo, resistiendo hasta que pues una inspectora en el gobierno también de la señora Claudia López, que desconoce la consulta previa, que actualmente llevamos una acción de tutela, está en el tribunal actualmente solicitando nuestro derecho legítimo a la consulta previa. El distrito lo desconoce, el Ministerio del Interior lo desconoce, ¿sí? Porque es triste esa situación. Ellos argumentan desde el humedal que como nosotros no vivimos en el humedal, entonces no es un lugar sagrado. Esto es la sentencia 123 CU 123 del 2018 que habla que usted no necesita habitar un territorio para tener una conexión espiritual con el ser. Nosotros no tenemos que vivir en el humedal porque el humedal nunca ha sido un lugar de vivencia, ha sido un lugar de siembra y de respeto, ¿sí? Entonces, claro, llegaron aquí la juventud, las organizaciones sociales, nos hemos tejido entre el cabildo y las organizaciones sociales para poder hacer esa resistencia, porque no solamente nos llama a nosotros los indios, sino también a los chicos, a la juventud, que han entendido claramente que esta lucha es por la pervivencia y por la existencia de la humanidad. Pero más allá de la humanidad, de ese ser llamado humedal, de ese ser llamado árbol, de esa gran madre, ¿sí? Y esa es la gran lucha que en este momento se está dando y se está despertando. Yo siento que es muy bonito eso porque no solo ha sido acá, sino en muchas partes, en Popayán, en el Cauca, en Arauca, en muchos lados hemos hablado con otras organizaciones que se han unido con los indígenas, también con nosotros, y han podido hacer esa gran lucha, porque esa está la lucha de la vida sobre la muerte, ¿sí? Y tenemos que darla, creo yo, con el respeto que se debe a la gran madre, a la Itzaguaya, con toda.
y por eso la laguna, en especial para nosotros en Suba, es la gran laguna de Tibabulle, la Chutcua Tibabulle, que es nuestro lugar sagrado y que pues llevamos ya una lucha grande. Esperamos el 27 de octubre aquí tener una sentencia definitiva y poder derrumbar lo que construyeron y volver a reforestar. Ese es nuestro mandato. El mandato del Cabildo es reforestar y cuidar el territorio, y eso va a ser un trabajo a largo aliento, pero hay que darlo con todo. La defensa del territorio, y increíble que no se haya hecho la consulta previa y se desconozca, ¿no? Que desde el distrito se piense que la ciudad es de totalmente uso del mundo occidental, y cómo se desconoce y no se tiene en cuenta que aquí pues primero estaban los pueblos indígenas, que aquí primero estaban los abuelos, las abuelas, nuestros ancestros con todo su sistema de conocimiento y también con su forma de vida, y eso se traduce en otros escenarios políticos como lo que vimos ayer, por ejemplo, con respecto a la estigmatización que hubo en contra de una compañera que también hace parte, o bueno, que trabaja de la mano con ustedes en el Cabildo Indígena de Suba, del pueblo muisca, que es Liliana Novoa, en donde la acusan, ¿no?, de hacer brujería según la gente del Centro Democrático por estar tejiendo. Y usted también hablaba de eso, de la práctica cultural del tejer. En ese sentido, quisiéramos que nos cuente un poco sobre el sentido cultural del tejer, un poco para los compañeros y compañeras, por ejemplo, del pueblo de la Sierra Nevada. En entrevista aquí también en Onda Sopía, que ellos nos explicaban que con el poporo tomaban nota, haciendo el uso de esto que hace parte de su tradición y de su cultura, pues tomaban nota y lo utilizaban en medio de las conversaciones para construir a partir de ahí conocimiento, ¿cierto? ¿Qué connotación cultural trae el acto de tejer y por qué no es brujería? Claro que sí. El tejer para nosotros es importante porque en el tejer se guarda la palabra, se guarda el pensamiento, ¿sí? Y en el pensamiento, cuando hay un error, pues hay que devolverse en el tejido, igual en las acciones, y volver a remarcar y volver a tejer en círculo, ¿no? Pues se teje primero en círculo y se va tejiendo hasta hacer esa gran cona, esa gran chisuba, que para nosotros es pues el vientre, ¿no? Entonces es un tejer también de pensamiento, de la palabra, del saber, de reflexión. Y también ya aprovechando que tú me haces la pregunta de la cultura, porque nosotros aquí también ha sido un despertar en un tiempo corto, pero ha sido muy importante. Actualmente tenemos unos instrumentos que se encontraron, un abuelo los tenía guardados, que era el bisabuelo de él, aproximadamente 80, 90 años, y son dos chiflos, dos chiflitos que conocen como ponzoñas en otros pueblos, pequeños que les tocó a nuestros abuelos resguardar, una flauta también, que están armonizados, están sintonizados con los animales del territorio. Un compañero que se llama Alejandro Durán, compañero que hace parte de una agrupación que se llama Super Son Frailejón, recuperó con un colectivo, recuperaron estos elementos, y actualmente estamos tocando la muiscarranga, que hace parte de nuestra ley de origen, los instrumentos propios. Eso yo creo que es muy importante, porque la música es un despertar, así como el tejido es un despertar cultural, se vuelve otra vez a eso, la juventud animada, los abuelos también nos recuerdan, y ahí vamos caminando. Yo creo que es importante, a pesar de que no tengamos un resguardo, resguardamos nuestro territorio, nos paramos en nuestro territorio, lo liberamos y vamos de la mano con los abuelos, porque los jóvenes solos no podemos y los abuelos tampoco pueden solos. Estamos ahí juntos en ese caminar, que es el gran tejido también, esa gran cona de lucha. Bien, bueno, Alejandro, agradecemos mucho que nos acompañe aquí en Cantos de la Selva, en nuestros programas habituales y hoy no habituales, que están en el marco de esta conmemoración a la lucha, a la resistencia indígena, a la resistencia de todos los pueblos originarios.
Y por último, le pedimos que le envíe un saludo a los pueblos de la región amazónica, a los pueblos de todo nuestro territorio colombiano, y que deje un mensaje a propósito de este día de lucha que es tan importante y que hemos logrado tener ese impacto a través de los medios de comunicación alternativos, de poder decir: hoy no celebramos ni conmemoramos ni recordamos la invasión española, hoy recordamos la larga lucha y reconocemos más bien las afectaciones, las violaciones a los derechos, pues, de los pueblos indígenas. Icuazuaques, Icuaneques, Icuafuras. Gracias, hermanos, gracias, abuelos, gracias, mujeres, por esta lucha. Un saludo desde el territorio de Suba, desde el pueblo Muisca de Suba. Resistencia, alegría, toda la resistencia, y gracias por enseñarnos también a aprender a los compañeros amazónicos y de toda Colombia que tenemos que seguir perviviendo y luchando por nuestra liberación, por nuestra Chaguaya, por nuestra tierra, madre tierra, y agradecer por la oportunidad. Y